Académica en el ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, y en este caso particular lo que es la propuesta de lo que es la especialización en dirección de finanzas, de la cual somos profesores con Ezequiel. En mi caso particular soy el director de la especialización. Un poco qué hacemos en la especialización en dirección en finanzas. Nuestro objetivo es capacitar a los participantes con una visión integral de lo que es la función del director financiero en las organizaciones, bien, en lo que es el proceso, cómo impactan las decisiones financieras en todo el proceso de decisiones estratégicas de una compañía, y abordamos conceptos de lo que es las finanzas corporativas propiamente dichas, la gestión financiera corporativa, lo que es el planeamiento financiero integrado, lo que son cuestiones de mercados de capitales, como lo que son instrumentos de renta fija, renta variable, instrumentos financieros derivados y todo lo que es fusiones, adquisiciones, que es una de las temáticas que las que vamos a conversar esta tarde junto con dos especialistas en la materia, Ezequiel Reutemann y Marcos Bazán. Ezequiel es socio en el estudio, además de ser profesor de la casa de la especialización en finanzas, es socio en el estudio Reutemann Abogados, especialista en fusiones y adquisiciones, con los cuales hemos tenido el honor de trabajar en algunos proyectos en conjunto, y con Marcos Bazán, que es socio del área de asesoría financiera y finanzas corporativas, líder para todo lo que es el Cono Sur. Y además tiene la ventaja, el orgullo de ser mi jefe, de trabajar con él todos los días. Yo soy, además de ser director de la especialización en finanzas, soy gerente senior de Deloitte. Generalmente cuando hacemos estas charlas en Deloitte, el que habla más soy yo. Ahora, en esta oportunidad, me voy a tomar la atribución de ser moderador, así que le voy a preguntar, así que para sacarle todo el jugo que sé que le puede dar en esta charla. Bien. Un poco el objetivo, como lo ven en la agenda, es analizar las principales etapas de un proceso de fusiones y adquisiciones. Bien, y cuando hablamos de fusiones y adquisiciones no solamente estamos orientados en lo que es compra-venta de empresas, sino que este proceso también es común para todas las alternativas de financiamiento, búsqueda de inversores o socios de capital, que no necesariamente implica la venta del 100% del capital de una sociedad. Bien. Después, todo lo que son, cuáles son los principales cambios o tendencias que estamos viendo en el mercado de fusiones y adquisiciones. Y por último, repasar cómo impacta el COVID en todo lo que son las fusiones y adquisiciones. Bien. Como les decía recién, cuando analizamos lo que es un proceso de financiamiento de una etapa de crecimiento de una compañía, tenemos distintas alternativas de lo que es deuda propiamente dicha, bien, lo que es tomar deuda propiamente dicha, ya sea mediante la emisión de títulos de deuda o la obtención de algún préstamo de alguna institución financiera o un fondo de inversión, a lo que es un aporte de capital, una venta de las acciones de la compañía, la incorporación de nuevos accionistas, bien. En el medio tenemos un montón de alternativas que son híbridos entre lo que es deuda y lo que es inversiones de capital propiamente dicho, cada una con un riesgo distinto y además que se pueden adaptar a las características propias de cada compañía. Por ahí tenemos algunos proyectos que tienen un potencial de crecimiento muy alto, pero que no tienen historia en cuanto a la generación de flujos de fondos y donde el acceso al mercado tradicional de financiamiento pueda no ser posible por estas cuestiones. Entonces, y la incorporación de un socio puede ser algo no deseado en una primera etapa por un accionista. Por lo tanto, hay soluciones alternativas como pueden ser instrumentos híbridos de deuda convertible, de mezzanine, que le permiten acceder a tipos de financiamiento, primero como deuda, pero con la posibilidad de que el inversor pueda tener un upside, un mayor rendimiento ante una posible venta de la compañía en el futuro. ¿Bien? El proceso que vamos a conversar hoy, con el cual vamos a tratar de sacar el mayor jugo posible, tanto a Ezequiel como a Marcos. ¿Quieres sacar el lazo? Te vamos a preguntar a vos también.
No. Se anticipó. La intención es poder, este proceso, como estaba comentando, que no solamente es aplicable a lo que es fusiones y adquisiciones, sino también a cualquier alternativa de financiamiento, como puede ser la búsqueda de inversores para un proyecto en particular. Bien. Bien. Metiéndonos un poco en lo que es el proceso de manejo, de fusiones y adquisiciones, ahí quisiera preguntarle a ambos, cuando una compañía inicia en la decisión de buscar inversores o socios de capital para financiar una nueva etapa de crecimiento, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las principales etapas? ¿Y qué debemos considerar como factores clave en cada una de ellas? Bien, si Marcos querés comentar algo. Bueno, hola, buenas tardes. Realmente tengo el orgullo de estar aquí en Villa María. La verdad es súper interesante para nosotros. A modo profesional, a modo personal, la verdad, nosotros sostenemos, antes de empezar con todo el tema del proceso, pero creemos que desde el interior hay mucho para crecer, mucho para dar, y cualquier granito de arena que nosotros podamos dar para por lo menos transmitir algún conocimiento, alguna experiencia, más que bienvenidos, y siempre vamos a estar a disposición. Así que muchas gracias. Segundo, tuve el honor de trabajar con Ezequiel. Ezequiel era del lado de los malos, yo estaba al lado de los buenos, ¿sí? Pero sí, la verdad, con Ezequiel un excelente profesional y un gran amigo, así que la verdad es un honor también estar. Y bueno, con Seba tengo el orgullo de ser el jefe, así que la verdad también es otro honor también para mí. Con respecto al proceso, y ustedes lo pueden ver aquí en la presentación, y lo que están así en casa o en sus lugares desde la compu también lo pueden ver. Nosotros tratamos de identificar un proceso de manejo como un proceso, me está ahogando, como un proceso ordenado, ¿sí? Un proceso ordenado que empieza con la definición de tres fases o tres etapas claramente establecidas. Una etapa estratégica, que es principalmente por qué y qué quiero lograr, ¿sí? Que sería toda la etapa de la preparación, ¿sí? La segunda etapa es con quiénes debo realizarlo, que es la etapa de lo que nosotros llamamos búsqueda de inversores, ¿sí? Y una tercera fase, que es la etapa de la ejecución, es cuándo empieza y cuándo termina este proceso, ¿sí? Y aquí lo voy a invitar también a Ezequiel, que vaya mencionando también con aspectos legales y jurídicos, porque hay muchos actos jurídicos que involucran todo este proceso ordenado, más allá de etapas económicas financieras, como lo pueden ver, o operacionales, como lo pueden ver acá. Pero desde nuestro punto de vista, todo empieza con un valor, ¿sí? Con realmente cuál es el valor que estoy buscando, cuál es el valor que espero obtener, cuál es el valor que yo entiendo que merezco para el activo o la operación que yo estoy hoy analizándola, digamos, ¿no? Y eso es una pregunta muy difícil de contestar, ¿sí? Que no es una ciencia exacta, es una ciencia social, en donde entran en juego distintas variables objetivas y variables subjetivas. Un poco acá es despejar los mitos de cuáles son las variables subjetivas y tratar de que el valor que nosotros arribemos, o que se arribe, o que ustedes arriben, esté menos impactado por las emociones posibles, ¿no? Y acá, si nosotros trabajamos con emprendedores y trabajamos con un ecosistema de innovación, es muy fácil enamorarse de sus ideas, ¿sí? Muy fácil creer que su idea es la mejor del mundo. Muchas veces alguien tiene que ser abogado del diablo, por eso está Ezequiel, que pone los pies sobre la realidad, digamos, ¿no? Más que nada, y no tanto la realidad para decir que la idea o el valor no es alcanzable, sino simplemente es tratar de hacer las preguntas poderosas para desafiar la idea y que realmente se pueda concretar en el largo plazo, ¿no? Eso es un poquito el proceso de evaluación. Y la importancia, y por qué es importante ese proceso de evaluación, hacerlo en una etapa de preparación, antes de salir a buscar los inversores.
Sí. Y porque tenés claridad de cómo tenés que entablar la conversación. Si vos no tenés un definido, un valor, o nosotros no tenemos un valor, no tenemos un objetivo por el cual iniciar una conversación, que es una conversación de negocios, no es una conversación de amistad, es una conversación con un objetivo específico. Entonces, si nosotros sabemos claramente qué queremos lograr o qué queremos alcanzar, que es el valor en este caso, búsqueda de inversores, es muy difícil, o va a ser una conversación que va a girar por muchos temas, pero después, cuando termine, nosotros nos vamos a preguntar, bueno, ¿fue fructífera? Y la verdad, no sé. Totalmente. Incluso una cuestión importante también de tratarlo antes es setear las expectativas mismas entre los mismos accionistas. Muchas veces esas expectativas no son iguales entre todos los accionistas y una visión independiente muchas veces lo que permite es lograr esa objetividad tal cual lo haría un inversor al analizar la información que uno le presenta a la hora de analizar una propuesta de inversión, ¿no? Voy a hacer un pequeño agregado. Primero, por supuesto, para ahorrarlo, para mí es un placer estar con todos ustedes. Estoy a disposición de lo que me necesite y espero poder agregarles un poquito de valor hoy a lo que ya conocen y que se vayan con alguna cuestión interesante en la cabeza que les quede dando vuelta o que les pueda servir para sus empresas. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, un gusto compartir la mesa, por supuesto, con los chicos. Y esta materia es, o por lo menos a mí me da mucha satisfacción poder dedicarme a esto, porque después de haber dedicado a un montón de cosas, al mercado de capitales, a cuestiones financieras, ese tipo de cosas, esta materia principalmente genera esto, una interacción, y es una cuestión que es muy interdisciplinaria, y hace que sea una mecánica de trabajo que es muy agradable y que está muy buena porque uno en todas las transacciones aprende, primero porque aprende de la industria en la que está interviniendo y segundo porque aprende del resto de las disciplinas y entonces es un poco, yo siempre le digo a Seba, le cuento a Seba que hace rato que me abrí de los posgrados de Derecho y todas esas lugares donde me invitaban a dar clases y me voy más a trabajar con economistas o con ingenieros o con gente de ese tipo, porque siento que esa interacción es donde más valor se puede crear y donde más se puede aportar. Eso por un lado. Por otro lado, y antes de empezar el diagnóstico preliminar, a mí me gustaría hacer un comentario, porque siempre está muy bueno pensar en la génesis o dónde sale la necesidad de entrar en un proceso de esto. Y muchas veces, o por lo menos yo en las aulas, lo que me gusta transmitir a los alumnos es que, o el mejor ejemplo que se me ocurrió a mí para poder hacerlo desde el punto de vista didáctico, es decir, que existen algunas razones que son objetivas, por las cuales uno entra en un proceso de M&A o de fusiones. Van a escuchar algunos anglicismos porque lamentablemente son los términos que se utilizan. Y por otro lado hay algunos factores subjetivos. Y me ha tocado intervenir muchas veces en ventas de compañías en donde el factor subjetivo es el principal. Me ha tocado intervenir en ventas de compañías porque los padres no tenían nadie que se pueda ocupar de salir con la compañía y entonces la tenían que vender. Me ha tocado intervenir en la venta de compañías en desgraciadas situaciones de enfermedad de algunos de los dueños. Me ha tocado intervenir en cuestiones subjetivas que tenían que ver con gente que estaba cansada de su negocio y por supuesto las cuestiones objetivas que son las que más se dan en la práctica y que tienen que ver con las sinergias que las empresas buscan, mercados que las empresas tratan de conquistar, beneficios impositivos que pueden conseguir a la hora de asociarse con otras compañías y entrar en diferentes mercados. A veces se adquieren compañías meramente para obtener una planta que ya tiene una habilitación que uno llevaría años poder tenerla. A veces uno entra en una compañía porque tiene algunos créditos muy interesantes que podrían cobrarse y uno tiene mejor posibilidad de cobrarlos que otras. Es decir, es muy importante entrar en la génesis porque la génesis de cómo surge el proceso, a mi juicio y en mi experiencia después de todos estos años de irlo llevando, hace que uno pueda ir tratando de ver qué es lo que quiere la otra parte y qué es lo que necesita la parte que uno, por lo general, digamos, siempre hay dos partes, uno no puede representar las dos partes. Entonces, siempre es muy bueno eso porque eso es muy, muy importante a la hora de manejar el proceso de negociación, que les diría que es una de las partes trascendentales de este proceso. Todos los deals de M&A, sean del tipo que sea, siempre se están por caer 2 o 3 veces antes de que se cierren, y uno más o menos ya se va dando cuenta desde el principio cómo va a ser el desenlace, si va o no va, pero siempre
en el periodo de la negociación siempre se da por caer 2 o 3 veces. Así que bueno, quería hacer ese comentario con respecto a de dónde surge, porque a mi juicio y en mi experiencia marca la trayectoria desde el principio hasta el final usualmente. Vamos recién por el slide 6, pero bueno, no importa. No, ahí un poco siguiendo lo que dice Ezequiel, la transacción no termina cuando se firman los documentos, sino que empieza una nueva etapa, ¿sí? Muchas veces, son 2 grandes etapas. Por un lado es la convivencia con los nuevos accionistas, en el caso en que los accionistas vendedores mantengan su participación, con lo cual hay todo un proceso de negociación posterior, digamos, y de continua conversación ordenada. Y por otro lado, en muchos casos, y más en este último tiempo, donde las evaluaciones pre-COVID, post-COVID y durante el COVID fueron totalmente distintas, disímiles, y era muy difícil ponerse de acuerdo, hay distintos eventos que pueden ocurrir en forma futura, posterior a la firma de los contratos de compraventa de acciones o de activos, en donde también es importante que se puedan establecer la convivencia. Y en ese sentido es importante trabajar lo que dice Ezequiel, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando en la transacción? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin por el cual los accionistas nuevos ingresaron a la compañía? Y que ese quede plasmado, ese espíritu quede plasmado en los contratos que se firmen. Eso también es fundamental en toda transacción, digamos. Así es. Para que no me rete el jefe, vamos a pasar de slide. Bueno, yendo un poco a lo que son las etapas. Nosotros tenemos una etapa de diagnóstico preliminar, algo hemos conversado. ¿Qué factores consideran relevantes antes de iniciar el proceso? Es decir, ¿qué debemos tener en cuenta antes de iniciar un proceso? ¿Y cómo debemos plasmarlo eso, como decía Marcos, en los distintos documentos, en los distintos acuerdos antes de celebrar un contrato de compraventa propiamente dicho, en el proceso propiamente dicho y en el term sheet, si se quiere, antes de iniciar un proceso? Mira, me parece buenísima la pregunta que hace Seba. Como primera medida, uno de los consejos que tuve la suerte de aprender en una de las primeras transacciones que tuve con una empresa importante de esta zona, no era de Villa María, pero era de esta zona, y un colega de ustedes de otra de las compañías que se dedica a lo de ustedes nos dijo que antes de entrar en el proceso de evaluación y antes de entrar en todos los procesos de auditoría, es muy bueno hacerse una propia auditoría y hacerse un trabajo previo que tiene un costo, y tiene un costo adicional en dinero, pero que después vamos a ver todas las cuestiones que pueden ir surgiendo en el proceso que hacen que se pierda mucho valor por no tomar estas decisiones. Entonces, uno de los consejos que profesionalmente a mí más me sirvió es ese, el de decirle a mi cliente cuando está por vender la compañía, porque como bien decía Marcos, cuando uno maneja una compañía durante 20, 30 años y le ha ido bien durante 20 o 30 años, siente que todo lo que ha hecho y que todo lo que le vienen a decir es para molestarlo, y muchas veces los vendedores de compañías se ponen de muy mal humor cuando surge la auditoría o cuando viene la auditoría, porque surgen muchísimas cosas que han venido haciendo durante mucho tiempo de una manera equivocada, o de una manera que no era la mejor, o de una manera en la que un comprador normal o habituado, o una compañía multinacional, no es la forma en la que haría los negocios, y eso hace que se pierda muchísimo valor a la hora de la venta. Entonces, como consejo principal, digamos, tomar esa determinación, contratar alguna firma de auditoría antes de la evaluación para que vea todas las cuestiones que se pueden corregir, porque hay muchas cosas que se pueden corregir. Obviamente que no se puede corregir lo que ya se hizo, pero sí se puede enderezar las cuestiones para ir mitigando un poco lo que se llaman las contingencias, o lo que nosotros técnicamente llamamos las contingencias. Bien. Sí, y siguiendo un poco con lo que dice Ezequiel, Marcos, en ese diagnóstico previo, en ese due diligence, como le llamamos nosotros, previo a la transacción, ¿en dónde conviene hacer foco y cuál es el diagnóstico que recibe los accionistas al finalizar ese diagnóstico? El diagnóstico es principalmente brindarle al accionista vendedor cómo ante los ojos de un posible inversor puede ser vista su propia compañía, que eso es un cable a tierra que muchas veces es difícil
de verlo, o como decía Ezequiel, tan acostumbrado a su forma de gestionar o su forma de administrar, que no conoce otra realidad de ver o entender los números que arroja sus estados financieros, ¿sí? Y es principalmente identificar cuáles son los puntos de valor o las fortalezas y los puntos que le quitan valor o las debilidades, ¿no? Y los puntos de valor ante una transacción es identificarlos y mostrarlos, y los puntos, las debilidades o los puntos que disminuyen valor, no es ocultarlos, porque es muy difícil ocultar cuando después por una auditoría o un due diligence surgen, sino es tratar de entender planes de acción o formas de mitigar esos riesgos para poder entablar y ponerlos sobre la mesa de la negociación en el momento oportuno, digamos, ¿no? Siguiendo un poquito, Seba, con lo que me preguntabas recién, ¿cómo se inicia un proceso de estos? Desde el punto de vista, por lo menos, de lo legal. Claramente, todas estas cuestiones van transitando de una manera paralela, pero desde el punto de vista legal, lo primero que se hace, obviamente, es que se firma un convenio de confidencialidad antes de revelar cualquier tipo de información. Por lo general, las empresas, cuando se vende una compañía, pasan muchas cosas. Lo primero es que el resto de las compañías o el resto de los competidores o quien fuera que sea en general no se tiene que enterar que la compañía está por atravesar por este proceso, porque a contrario de lo que uno podría creer que eso puede significar un éxito, que en muchos casos lo es, para el resto de la competencia, para la propia gente interna de la compañía, eso puede significar mucho ruido, pensar por qué se está vendiendo la compañía, quizá porque le está yendo mal, quizá porque... Eso es un tema muy importante a tener en cuenta. Y por lo general, entonces, todo este tipo de procesos se atraviesan con una especie de conocimiento de los más altos mandos y el resto de la gente pensando que la compañía está transitando por una auditoría o por alguna cuestión así, hasta algún momento en el que ya la transacción está avanzada. Entonces, lo primero que se hace es se firma un convenio de confidencialidad antes de entregar cualquier información. A veces se hace a través de un broker, y esos brokers son gente que se da vuelta y consigue gente interesada en invertir en la compañía, porque muchas veces son gente del exterior o son compañías multinacionales que están en otro lugar a las que uno no podría tener contacto, o por ahí son compañías que uno es conocido o son incluso hasta la propia competencia. Gracias. Y bueno, lo que se hace es se firma un convenio de confidencialidad primero antes de dar cualquier tipo de información, y ahí se empieza a entregar información de la más básica, le diría últimos 3 balances y algún informe breve de lo que implica la compañía, antes de entrar en lo que Seba bien mencionaba, que es el term sheet, que es un poco el esqueleto de lo que va a ser todo el proceso y cómo va a continuar el proceso, digamos. Así que lo dejo, si querés, a Marcos para que nos complete un poquito. Y acá vamos mechando cuestiones legales o jurídicas y cuestiones económicas financieras. El segundo punto también a identificar y tener claro es qué es lo normal, o qué es lo normal para un potencial comprador, ¿sí? Y entonces empezamos a identificar para estas que son empresas en marcha lo que se conoce como un resultado operativo o una utilidad operativa normalizada y un capital de trabajo normalizado, ¿no? Porque acá hay, en una economía inflacionaria como la nuestra, muchas veces hay sobrestock que tienen algunas empresas como una forma de cubrirse la inflación. Muchas veces hay distintos resultados que son extraordinarios o cuestiones de estrategia fiscal que se impactan a resultados, ciertas cuestiones que pueden ser activadas. Bueno, hay distintas estrategias para entender. Bueno, entonces hay que entenderlas, identificarlas y saber cómo gestionarlas y cómo brindarlas al tercero potencial interesado en la transacción. Esos son temas que también son importantes de conocer de antemano para poder sentarse con las cartas bien conocidas delante de la mesa de negociación. Totalmente. Muchas veces tenemos algunos casos de compañías que, por ejemplo, la situación particular cuando nos contactan para iniciar un proceso de búsqueda de inversores o de venta de la compañía, están en el pico, bien, por determinada situación particular, y cuando empezamos a analizar los números, haciendo el due diligence que comentaba Ezequiel y Marcos, empezamos a ver que esa no es el EBITDA normalizado, porque
por ejemplo, parte del resultado se generó por una venta de un activo determinado. Exactamente. No sé. O una unidad de negocio que se descontinuó, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque si no, nos estamos mintiendo a nosotros mismos a la hora de salir a vender y eso surge en la primera presentación de la información que hacemos y después cuando el propio inversor nos revisa la información en el due diligence, lógicamente surgen esos temas. Entonces, ese diagnóstico previo nos permite tener una idea un poco más clara de la realidad y cómo salir al mercado, y como decía Marcos, cómo mostrar nuestras fortalezas y cómo plantear planes de mitigación en el caso de lo que son las debilidades que podamos encontrar en la compañía. ¿Bien? Bien. En lo que respecta a los inversores, ¿bien? ¿Qué tipo de inversores podemos encontrar y qué estrategia podemos planificar en el caso de que sea un inversor financiero o en el caso de que sea un inversor estratégico? ¿Cuáles son las principales diferencias que observamos en cada uno de ellos? Sí, nosotros como inversor o potencial interesado en adquirir una participación minoritaria, mayoritaria o total de la compañía, hay dos grandes grupos, que es un inversor financiero y un inversor estratégico, ¿sí? El estratégico es aquella empresa o aquel inversor que ya está operando en el mercado, que de alguna manera forma parte o es parte de la cadena de valor en la cual participa la compañía sujeto a la venta, ¿sí? Eso sería un inversor estratégico que puede buscar con una estrategia de integración vertical, para atrás o para adelante, o en algunos casos horizontal, que le pueda ser útil adquirir la venta de la compañía. Ahora, en el caso de los inversores financieros, acá hay varios tipos de inversores financieros y dependiendo si estamos trabajando con startups o emprendedores que recién comienzan, o empresas que ya tienen algo de generación de caja, o empresas en marcha, digamos, que tienen ya su flujo normalizado, podemos identificar desde lo que se llama familia de negocios. Esos son inversores financieros también que de alguna manera participan y les dan crédito monetario, pero crédito al fin a aquella idea que el emprendedor, el grupo de emprendedores está desarrollando. Después puede ser fondos de venture capital o fondos de capital semilla, que son ya esquemas más organizadas de inversiones financieras con un propósito de asistirlos financieramente, pero con vistas a un crecimiento de valor posterior a través de una venta a otro, cuando la empresa haya crecido más. Después hay inversores que se llaman fondos de capital privado, donde van destinados a empresas que ya tienen un flujo de fondos, donde tienen un management o una gestión ya más reconocida, donde el valor de la empresa es algo más elevado. Bueno, eso entonces, ese es el mundo donde participan los fondos de inversión. Y hay dos participantes nuevos o relativamente nuevos para lo que es la realidad actual, que uno son las familias o family offices, por un lado, en donde también son portafolios de familias con riqueza que buscan diversificar su patrimonio más allá de la empresa familiar. Entonces hacen distintas participaciones en empresas. Y por otro lado también es lo que ha surgido en los últimos años, es lo que se llama el Corporate Venture Capital, o aquellas corporaciones que están buscando iniciar procesos de innovación o procesos de transformación que por ahí le es muy costoso hacerlos directamente. Entonces, a través de destinando determinada parte de su caja, de su patrimonio, puedan hacer adquisiciones en distintas empresas de tecnología o de innovación o de transformación digital, y las que funcionen después puedan ser absorbidas dentro de esa corporación, digamos, ¿no? Esos son como los grandes mundos de los inversores financieros, y lo traigo a la luz más que nada para también un poco a la audiencia que está más por el lado también de la parte del clúster tecnológico, como para que también es parte del análisis a tener en cuenta por cada uno de ustedes. Sí, y acá es donde empieza esa fabulosa interacción que les mencionaba yo al principio, porque mientras ellos se ocupan de
todo este tipo de inversores y todas esas cosas, nosotros desde el lado jurídico nos tenemos que empezar a poner a encasillar todo este tipo de cuestiones y evitar, dependiendo para el lado que uno esté trabajando, que ocurran ciertas cuestiones, como por ejemplo que una compañía no se esté ofreciendo al mismo tiempo a muchos inversores, sino que se genere una exclusividad con el inversor y con la compañía. Y Seba me preguntaba recién sobre el term sheet, y yo soy un gran defensor de que los term sheets tienen que ser, o las cartas de intención, que es donde se empieza a diagramar lo que va a ser después la transacción y cómo va a finalizar. Yo soy un gran defensor de que todo lo que se pueda negociar en ese momento, donde todos estamos felices y contentos, y estamos todos emprendiendo este viaje de comprar una compañía, es mucho mejor que negociarlo al último, al final, cuando se firman los contratos, porque si nos ponemos a discutir sobre un montón de cuestiones que se podían resolver al principio al último, probablemente ya desgastado y después de todo el proceso que vamos a ver ahora, muchas veces eso lleva al fracaso de la transacción en su último momento y uno gasta muchísimo tiempo, muchísima plata, muchísimos recursos humanos en un proceso complejísimo que podía tener una solución anticipada. Entonces, yo soy un gran defensor de que los term sheets contengan prácticamente la mayor cantidad de términos que después van a tener el contrato, que obviamente lo vamos a analizar, o vamos a tratar de analizarlo, y en ese term sheet, que por lo general es no vinculante, porque nadie se puede obligar a comprar una compañía antes de conocer cuáles son las contingencias que tiene, independientemente de que no sea vinculante, hay algunas cuestiones que sí son vinculantes, como por ejemplo la confidencialidad, como por ejemplo la no competencia, como por ejemplo la exclusividad, como por ejemplo el acceso a toda la información, porque uno tiene acceso a el 100% de la información de una compañía cuando entra en un proceso de estos, y obviamente que muchas veces hay gente que podría intentar ir a la pesca de esa información porque es un competidor o lo que fuere. Bueno, para eso estamos nosotros, digamos, para poder encasillar a todos estos inversores que pueden tener alguna intención o algún interés en participar en una compañía, y que si no se da la transacción por el motivo que fuere, no tengan acceso a toda esa información, y además que del lado del vendedor no se genere una compulsa de precios en la que si tengo 3 o 4 inversores, después estoy vendiéndome al mejor postor, ¿no es cierto? Entonces un poco el contenido del term sheet tiene que ver con eso y con algunas cuestiones adicionales que ahora están vinculadas con el contrato de compraventa, así que para poder ir avanzando mejor vamos por ese lado. Siguiendo un poquito con lo que conversábamos recién de los inversores, ¿no? Obviamente que cada transacción es particular, cada compañía es particular, y los objetivos de cada accionista que está buscando financiar un determinado proyecto de inversión es particular, ¿no? Entonces, pero imagino que hay ciertos factores en común que incluso se repiten en ciertas rondas de inversión como factores relevantes a la hora de analizar un proyecto de inversión, analizar una compañía. ¿Cuáles son esos factores y cómo debemos prepararnos para presentar esa información ante posibles inversores, ya sea estratégicos o financieros? Acá la gran pregunta a responderse cada uno de nosotros es ¿para qué quiero la plata? O sea, ¿para qué quiero los fondos? ¿Sí? Y eso va a definir con quiénes voy a entablar o voy a tener más interés en generar una conversación ordenada, ¿sí? Hacemos hincapié el tema de lo ordenado porque es lo que nosotros entendemos que va a dar un éxito a la transacción, darle un orden, darle una agenda a los tópicos de la conversación en los distintos momentos, como lo estamos transitando en esta exposición. Estamos transitando prácticamente los distintos momentos que lleva adelante un proceso de M&A. Y volviendo al tema del dinero, es ¿para qué lo quiero? Y está el concepto del smart money, ¿no? El dinero inteligente, si realmente el aporte que me hace el inversor con el cual estoy contactándome realmente me da la inteligencia como para generar más valor en la compañía o no, ¿sí? O si realmente va a ser un inversor pasivo, con lo cual tengo que negociar de distinta manera y lo único que me va a pedir es una renta en un determinado momento y nada más, ¿no? Eso sería la principal cuestión a identificar. Una vez respondida esa pregunta, van a surgir muchas variantes o muchas formas de trabajar el proceso, pero entiendo o entendemos que esa pregunta inicial es la que nos ayuda a armar la estrategia de la transacción.
Sí, nos ha pasado en algunos casos en particular de estar en algunas rondas de inversión donde hemos presentado el negocio con un montón de potencial, que el inversor se enamoraba del proyecto, pero a la hora de entender cuál era el objetivo de los accionistas, o sea, ¿para qué me necesitas? No estaba esa claridad que plantea Marcos, y esa claridad es muy importante tenerla porque es un poco entender para qué me necesitan y entender un poco qué me ofreces de rentabilidad, qué me ofreces a cambio, y esa respuesta muchas veces no estaba clara. Eso genera una sensación de, para el otro lado, de estar perdiendo el tiempo, ¿no? de estar analizando una situación de inversión en una compañía que por ahí no tiene claro los objetivos de inversión o para qué está buscando determinado tipo de financiamiento. Y ese tema, la verdad, que nos ha pasado en algunos casos y es importante que eso no ocurra. Dar claridad respecto a los objetivos te da una idea de hacia dónde queremos ir y para qué necesitamos ese financiamiento. Una pregunta típica es del nuevo inversor es, y más si es financiero, es ¿y cómo realizo mi ganancia? Yo me voy a quedar esclavo de la empresa a la cual estoy invirtiendo, tengo una estrategia de salida. Bueno, esas son cuestiones que también son importantes, y un poco siguiendo lo que decía ese, que queden claros de inicio y no surjan al final, porque eso da al espíritu de la transacción y también el por qué está invirtiendo, y eso va a definir cuáles son las cláusulas después contractuales para las cuales empezar a bosquejar la transacción, digamos, ¿no? Totalmente. Y volviendo un poco a lo que es el valor de la compañía, ¿nosotros podemos entender que el valor es igual al precio de una negociación? No, lamentablemente no. Una cosa es el valor, ¿sí? O una cuestión a definirse el valor, que es al cual dos partes independientes con la misma información, tanto comprador y vendedor, harían una oferta o un pedido de compra de ese activo en cuestión o de esa empresa en cuestión, siendo racionalmente inteligentes, ¿sí? Eso sería el valor. Y el precio es nada más ni nada menos que el producto de una negociación, ¿sí? Ahí dependen muchos factores objetivos y subjetivos, como le decía Ezequiel, pero precio es el resultado de una negociación. ¿Que puede tener como base un valor? Sí, pero es un resultado de una negociación. El valor no es un monto, llamémoslo inmaculado, ideal, pero que sirve para entender cuál podría ser una transacción para lo que se llama un market participant, alguien con las mismas condiciones y la misma forma de gestión y la misma información. Muchas veces ese valor técnico no tiene en cuenta cuestiones como posibles sinergias que pueda tener el adquirir una determinada compañía para un inversor particular, ¿no es cierto? Entonces, esas cuestiones, cuando uno las va conociendo, obviamente se ponen sobre la mesa de negociación, y hay veces que tenemos expectativas de valor por este lado acá y expectativas de valor por este lado acá. Las dos fundadas, obviamente con fundamentos técnicos, pero probablemente quien esté acá arriba esté pensando en expectativas de valor en función de un plan de negocio futuro. Y quien esté acá abajo esté mirando la realidad del negocio hoy o lo que fue en los últimos años. Quizás esas expectativas son ciertas y esa realidad es cierta, ¿bien? Entonces hay ciertas herramientas que nos permiten unir esas dos puntas. Desde el punto de vista legal, ¿qué podemos incluir, por ejemplo, en un contrato como para unir estas dos puntas? Bueno, digamos, para agregar a lo que dijo Marcos, no tengo demasiado, porque la verdad que el concepto es exacto. Entiendo yo que muchas veces uno entra dentro de un proceso de evaluación y los procesos de evaluación pueden dar muchos resultados. A mí me ha pasado de participar en evaluaciones previas en donde el valor de la compañía estaba duplicado en una evaluación y en otra estaba a la mitad. Y no es que una evaluación esté mal y otra esté bien. A la hora de hacer evaluación hay muchísimos métodos, no me voy a meter yo porque esa es la especialidad obviamente de ustedes, pero hay muchísimos métodos para evaluar una compañía y en eso todos los métodos pueden dar una cuestión distinta porque están tomando variables diferentes que tienen que ver con eso.
yo te diría que desde el punto legal, a la hora de fijar el precio, no hay demasiadas herramientas más que las herramientas técnicas que nosotros tenemos frente al análisis de lo que es el valor de la compañía o frente al análisis de las contingencias que tiene la compañía, y ahí es donde realmente empieza la otra parte de la negociación, que es cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese tipo de contingencias, si ese tipo de cuestiones van a pasar o no, si la evaluación está contemplando ciertos riesgos que uno considera que van a ocurrir o que pueden ocurrir o que en una jurisdicción podrían ocurrir más que en otra, y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a definir desde el punto de vista legal cuáles son los temas sobre los que se tendría que cuidar. Y ahí nos vamos metiendo un poco más en el contenido de los contratos, pero independientemente de eso, creo que el precio muchas veces es el precio que uno está dispuesto a aceptar por la venta de su compañía y el otro que está dispuesto a pagar por la compra de la compañía, mitigado por estas cuestiones que les digo yo, que tienen que ver con lo que son las contingencias. Entonces ahí es donde empiezan las diferencias de precio. Por ejemplo, en el caso de las contingencias, ¿qué herramienta podemos aplicar? Es decir, o sea, asumiendo un acuerdo de precio en una determinada transacción. ¿Bien? Bueno, tenemos un acuerdo de precio, pero sabemos que en el due diligence surgió que existen contingencias por un monto determinado. ¿Bien? Eso hace que el comprador tenga o no quiera pagar el precio porque sabe que si paga el 100% del precio, después va a tener que asumir una contingencia si esa contingencia se transforma en una deuda cierta. ¿Bien? Efectivamente es así. Bueno, desde el punto de vista legal existen muchas herramientas para hacerlo, incluso desde el punto de vista comercial hay algunas herramientas que les pueden surgir a ustedes naturalmente o se les pueden estar ocurriendo ahora naturalmente. Uno cuando atraviesa todo el proceso de auditoría y surgen todas estas contingencias, primero dentro de la estructura de un contrato de venta de una compañía o de adquisición de una participación de la compañía, el vendedor siempre hace lo que se llama las representaciones y garantías, o las declaraciones y garantías, y ahí básicamente parece como si fuese una contradicción, pero no lo es, porque desde el punto de vista técnico funciona de esta manera. Uno dice básicamente que todo lo que hace está bien, para que si surge algo que hizo que no está mal, que son estas contingencias, entonces la parte compradora la pueda reclamar. Entonces básicamente uno dice que la compañía lleva sus libros en orden, que tiene sus empleados por una cuestión laboral bien, que paga en orden sus impuestos, es decir, todas esas son las declaraciones y garantías. Existen algunas excepciones en donde se puede reconocer en un contrato, obviamente, ciertas debilidades o ciertas contingencias. No es lo más aceptable ni lo más razonable, porque nadie lo quiere incluir en un contrato. Y cuando surgen esas contingencias, entonces, el comprador o el inversor está en condiciones de poder reclamar sobre eso. Una vez que se atraviesa todo el proceso de auditoría, el comprador tiene claramente definidas cuáles son todas esas contingencias, si está bien asesorado por alguien que haga auditoría como los muchachos, tiene un panorama general de cuáles son todas esas contingencias y tiene un panorama general de cuáles son las que probablemente puedan ocurrir o no, y además seguramente tiene conocimiento de la industria en la que está participando. Entonces ahí el primer punto es la asunción de riesgo, es decir, qué tipo de riesgo uno está dispuesto a asumir. Y frente a eso es que surgen estas soluciones las que vos me preguntás. La primera, y la que naturalmente uno podría pensar, es decir, bueno, la compañía vale 100, tiene 20 millones o 20 de probabilidad de ocurrencia de este tipo de contingencias, eso lo descontamos del precio y yo me quedo con la compañía y listo, si surge, surge, y si no surge, tuve buena suerte. Otra posibilidad es hacer pagos en el tiempo, es decir, escalonados, e ir pagando en el tiempo, dejándolo sujeto a que ocurran o no ocurran ciertas contingencias. Y una de las más habituales, o de las que más se utiliza, es la de reservar una plata en lo que se llama un escrow o un fondo de garantía. Se guarda la plata en un fondo de garantía y esa plata se va liberando a medida que estas contingencias no van ocurriendo y va pasando lo que es el periodo de prescripción de cada una de esas contingencias. Porque las contingencias tienen distintos plazos de prescripción desde el punto de vista jurídico. Entonces, las cuestiones laborales prescriben a los 2 años, pero las cuestiones tributarias prescriben a los 6 o a los 7 años, y en el medio hay un montón de cuestiones contractuales que prescriben en el medio. Entonces, a medida que ese tipo de cuestiones van prescribiendo, se van liberando, o a medida que pasó cierto tiempo ya se puede liberar la totalidad del fondo de garantía. Entonces, esos son los remedios más habituales que se utilizan, y a veces, cuando la compañía es una compañía que promete muchísimo pero no tiene tanto valor, lo que se puede hacer es sujetar los pagos
a ingresos futuros que pueda tener la compañía, lo que se llama un earnout, que es decir, fijar ciertas variables de crecimiento de la compañía que se pueden fijar en un montón de distintos tópicos, como podría ser lo económico, pero por ejemplo, hace poco yo intervine en una venta de una compañía tecnológica que prometían que en los próximos 5 años iban a pasar de 500 a 2.000 empleados. Entonces se ató el pago del earnout al crecimiento de la compañía en esos próximos 5 años. Así que básicamente esos son los remedios habituales que por lo menos nosotros dejamos. Bueno, ahí encontramos una herramienta financiera y legal para en la negociación buscar a una salida a estas diferencias de expectativas que son lógicas y normalmente surgen en los procesos de negociación en las transacciones. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. A medida que venimos conversando, recuerdo la charla que tuve con gente de Países Bajos, ellos comentaban que como país tienen un régimen muy grande en esto de hacer aportes, de comprar sociedades, de brindar ayuda económica, hacerse socio y demás. Y más allá de la pandemia, que seguramente ha afectado este tipo de movimiento globalmente, yo les quería, una curiosidad, preguntar si hay algún tipo de estadística, porque entiendo yo de que todo lo que es fusión y adquisiciones tiene que ver también con una cuestión de apertura de los países al mundo, ¿bien? Y quiero saber, en los casos que ustedes han tomado, ese tipo de cuestiones se hacen entre capitales del mismo país, entre contrapartes locales, en general son contrapartes que están en el exterior y en Argentina, las dificultades que por ahí se encuentran, globalmente ha ido decayendo, cómo nos estamos insertando en el mundo, cómo estamos procediendo. Pregunto un poquito por ahí. Se va. Bueno, tenemos de todo, de lo que dijiste tenemos de todo, un poquito de cada cosa. Tenemos desde... Es verdad que cuando las condiciones macroeconómicas, políticas o jurídicas no ayudan, es lógico que la inversión financiera extranjera se reduzca, pero igualmente aquellos que ven un potencial en el negocio en sí o son estratégicos que hace sentido su plan de negocio, lógicamente analizan los casos y hemos tenido casos de compras de compañías del exterior a compañías locales, incluso hasta el año pasado y en este año también, con lo cual hay movimiento y en cada caso es un caso particular a analizar. Como también hemos tenido casos de compañías de capitales extranjeros que se invierten en el país y venden una unidad de negocio o la compañía en su totalidad, donde también son aprovechadas esas oportunidades por empresarios locales. Y también hemos tenido empresarios locales de distintos sectores, en el sector tecnológico en particular, que están buscando expandirse, sobre todo en lo que es el mercado americano y demás, y están buscando alternativas de inversión en otras compañías que les generen la posibilidad de acceder a dichos mercados, también con una estructura de costos bajas y que le permitan aumentar el volumen de participación. Muchas veces tenemos compañías que tienen el mercado argentino bastante concentrado y ven una posibilidad de expandirse vía adquisición de otras compañías, por ejemplo, en Latinoamérica o en Centroamérica. Tenemos un mix de todas las cuestiones. Lógicamente que las cuestiones de seguridad jurídica o de riesgo país y demás impactan en la percepción de valor que puede llegar a tener un inversor extranjero. Impactan también, por ejemplo, en el caso de una corporación que analiza un determinado negocio en particular, hace sentido su plan de negocio, impacta también en su venta interna al board, a su directorio, para vender la compra de una determinada compañía, porque tiene que explicar muchas más cuestiones, mucho más riesgos, explicar la inflación, explicar la devaluación. Hemos tenido casos en los cuales eso ha sido un freno, y hemos tenido casos en los cuales no. Solo para hacer un agregado, porque lo que dice Seba es correcto. Primero, obviamente, que tiene que ver con las políticas públicas en muchos casos y con cómo está la economía del país, pero por lo menos esas estadísticas a las que vos haces referencia, Argentina durante los años 90 y por cuestiones de la economía, estaba muy abierta y ahí sí había una gran cantidad de transacciones. Te diré que Brasil, por el tamaño que tiene, es donde más transacciones hay en Latinoamérica después de México.
pero lo que por lo menos el parámetro que yo voy viendo es que depende de la industria, es decir, la estadística va variando según la industria. Hoy te diría que la tecnología se va mucho para arriba porque hoy de empresas tecnológicas desde Argentina pueden prestar servicios sin ningún problema y las políticas públicas poco afectan. Ha habido muchas inversiones durante una época en cuestiones de minería, porque las políticas públicas vinculadas con la minería eran políticas permisivas, si lo querés llamar de alguna manera, con respecto a eso. Entonces vinieron un montón de mineras que después, cuando las políticas públicas cambiaron, bajaron la persiana y se fueron un montón de compañías. Pasa lo mismo en la industria automotriz, pasa lo mismo es decir, va variando según la industria y en íntima vinculación con todos los fenómenos, todos los parámetros que se han mencionado recién. No, la verdad que está bien. Sí. El tema de evaluación. ¿Cómo hacer con un proyecto donde está en una etapa de sí, como para poner una evaluación? Digamos, la startup está buscando un financiamiento en la etapa temprana, todavía no está presionando, todavía tiene un mejor, o sea, la idea de propuesta buena, se puede ver el equipo, pero todavía no está comercializando con ese proyecto. Hay técnicas, digamos, para poder definir una evaluación para ese equipo, para ese proyecto, y poder salir a buscar inversiones, porque, digamos, como decía, donde te preguntan es, digamos, más allá del equipo, si van a cuánto de la evaluación es en esa etapa muy temprana, es difícil. Hay técnicas para... Totalmente, y probablemente en esa etapa temprana, algo fundamental es lo que decía Marco recién, es tener en claro cuánto y para qué necesito, porque probablemente en esa etapa temprana los accionistas no quieran vender su compañía, todo lo contrario, quieren buscar un inversor para crecer. Ese es el primer paso, ¿no? Porque en ese cuánto y para qué surgen alternativas en cuanto a cómo determinar esa participación. Ahí podés tener herramientas en cuanto a si es deuda convertible, en capital, si es una participación accionaria propiamente dicha, y en la evaluación va a depender mucho tener en claro lo que veíamos en la slide anterior, entender cuál es, si tiene un pequeño track record, a decir, bueno, cuál es la recurrencia de los ingresos que viene generando, porque eso te da una idea de si el negocio genera flujos recurrentes o no. Y tanto como si tiene recurrencia como si no, es entender cuál es el potencial de negocio, que probablemente no lo veas en los flujos en el pasado, pero si el negocio tiene potencial y tiene un equipo que lo lleva adelante, muchas veces la inversión en el startup está hecha en el negocio, pero también en la gente que lo lleva adelante. Sí. Creo que aquí en Argentina, en ese sentido, tenemos un potencial enorme, porque tenemos muy buenos equipos de trabajo, muy capacitados, con los skills que muchas veces se necesitan para desarrollar ese tipo de negocio. La evaluación tiene que estar enfocada en un poco el potencial que tiene el negocio en función de su capacidad que tenga de potenciar los ingresos, ¿no? Sí, el valor está subyacente al plan de negocios. Si el plan de negocios es robusto, la idea, la startup va a tener un valor, ¿sí? Después hay técnicas específicas para evaluar startup, que hay mucha doctrina, llamémoslo, financiera, dando vueltas sobre cómo evaluar, cómo ajustar los flujos, cómo determinar una tasa de descuento adecuada al riesgo asociado a una startup que no generó todavía ningún flujo de ingresos o lo único que hace solamente es quemar caja, digamos, ¿no? Entonces, hay técnicas, hay múltiplos, hay tasas de descuento como para llegar a un número de valor. Pero todo esto no hace sentido si el plan de negocio no es robusto. Si no hay un plan de negocio que soporte a los distintos riesgos que se le van a ir impactando a ese plan de negocios para llegar a un valor, si no es muy difícil que tenga un valor positivo, digamos, ¿no? Y eso del plan de negocio es tal cual, porque muchas veces nosotros nos reunimos con emprendedores, los escuchamos hablar y vemos que la historia va por este lado, pero después el plan de negocio no contempla, ni las proyecciones financieras contemplan esa historia. Entonces, ese macheo entre las proyecciones financieras, el plan de negocio y la historia que cuentan los mismos emprendedores respecto de su compañía y la evolución del mercado en el cual están operando, es fundamental que se dé esa unión y esa congruencia entre ambas cosas, ¿no?
Y después tenemos un intangible que es lo que yo veo que la mayoría de los inversores ángeles en esa etapa en la que mencionas vos buscan, que es, digamos, quién es el equipo de la compañía. Es decir, eso vale muchísimo a la hora de invertir, porque en el fondo, por lo menos en todas los fondos de Venture Capital, lo que ellos creen es en el equipo. Obviamente que el plan de negocio es sumamente importante, pero después si no hay un equipo que lo pueda llevar adelante, es difícil. Y después, bueno, los mecanismos de evaluación son también cuestiones de inversión de altísimo riesgo. Entonces, digamos, la evaluación se hace, tiene su fundamento, pero se sabe que es de altísimo riesgo y que puede ser una muy buena pegada, como puede ser algo que... Sí, por eso muchas veces el Friends and Family es el inversor en ese momento. Son quienes te creen más allá del plan de negocio. Son los que tu mamá te va a poner plata, porque sos el hijo, digamos, ¿no? El concepto, por eso va el concepto, digamos, ¿no? Que creen en vos, creen en tu potencial, porque no hay nada que puedas demostrar, no hay ninguna evidencia fáctica, objetiva que pueda demostrar que realmente el negocio va a funcionar, digamos, ¿no? Y el otro tema es darle la salida, ¿no? Entenderle al inversor, decir, bueno, ¿cuál va a ser su salida? Eso va a estar atado también al plan de negocio, ¿no? Porque en función del plan de negocio, el inversor ya puede ver cuál va a ser la salida, cuál va a ser la expectativa de rentabilidad en función de lo que observe en ese plan de negocio. Porque probablemente ese inversor la rentabilidad no la obtenga en función de un flujo a perpetuidad, sino que lo que va a obtener es que probablemente un flujo o cero flujo, pero sí va a tener una salida mediante una venta. Una ganancia de capital. De un nuevo accionista. Uh-huh. Por eso el tema es, en el plan de negocios también es darle salida a los inversores, digamos. No necesariamente los inversores iniciales o inversores ángeles o el capital semilla no está hecho para quedarse eternamente. El plan de negocios también tiene que mostrar una estrategia de salida para esos jugadores, digamos, ¿no? Bien. Ya que está. Pregunto por la startup. Sí. Pregunto, hay varias tecnológicas que en la práctica de las metodologías que hay de evaluación para empresas que ya tienen una trayectoria, tecnológicas que tienen una trayectoria y están buscando alguna inversión para proyectarse, para ganar mercado, digamos, para el crecimiento. ¿Por dónde arrancarías para decir, bueno, este es el valor? Cada caso es particular, no hay como una receta única que decir, bueno, yo aplico esta receta. Primero tenemos que conocer bien el negocio de la compañía, entenderlo en qué etapa está, si está generando ingresos, si no. Obviamente, si yo quiero aplicar una metodología de múltiplos, una compañía que recién arranca y lo voy a matar porque no va a valer nada. Y obviamente lo que decía Marcos recién es fundamental. Primero el plan de negocios, tenerlo bien claro, que la historia del emprendedor sea alineada con lo que te cuenta el emprendedor, que dice, bueno, nosotros vamos que haya congruencia en todo, digamos, ¿no? Es como el lenguaje verbal y no verbal, que haya congruencia, digamos, ¿no? Totalmente. Y después de eso, que los flujos financieros estén alineados a esa historia y a ese plan de negocios. Y obviamente lo que puede llegar a cambiar es la metodología que utilizas, si utilizas una tasa o la otra, cómo castigas el riesgo por ser un emprendimiento, y después, más allá de la evaluación en sí, cómo sos hábil en la estrategia de captación de inversores y qué le propones a ese inversor, porque quizás la evaluación te da un punto de partida, pero el inversor va a querer tener determinadas coberturas o determinada rentabilidad en el caso de que el negocio cumpla determinados objetivos. Es decir, yo te apoyo en este momento inicial, que damos una evaluación base, acordamos entre las partes con una metodología que sea más apropiada a cada caso, pero después, probablemente si la compañía tiene un crecimiento, va a querer ser parte de ese upside, de ese mayor valor que va a tener al cabo de 2 o 3 años, porque el emprendedor tuvo la idea, pero también es verdad que no se hubiera podido lograr si no tenía el capital necesario para hacerlo. Y por otro lado, y complementando lo que dice Seba, existen también otros métodos que son los no tradicionales de captar inversión, en donde ya surgen todos estos mecanismos de notas convertibles o lo que se llaman los SAFE o este tipo de documentos, en donde básicamente se hace una apuesta al valor futuro que va a tener la compañía. Entonces uno invierte a un valor mucho más bajo por un valor futuro que va a tener la compañía en algún momento. Entonces ese plan de negocio indica que la compañía va a valer
muchísimo, o no sé, va a valer $1 millón dentro de 5 años, y viene alguien hoy e invierte $10.000, pero ingresa con porcentajes de acciones que van a entrar en la ronda más adelante cuando la compañía ya tenga sustento para hacer esa evaluación. Entonces existen algunos mecanismos alternativos, digamos, para sortear o para atravesar ese momento difícil en el que no tenés la posibilidad de ir con una evaluación del flujo de fondo descontado, mostrarle cuánto vale tu compañía, porque todavía no factura. Entonces... O sí, o ahí es una expresión de deseo, digamos. Claro, exacto. Entonces ahí es donde empieza un poco la confianza, o donde empieza un poco el expertise de todos estos inversores ángeles, o estos fondos, o estos Friends and Family que decía Marco recién, que conocen un poco el mercado y dicen, bueno, esta compañía tiene potencial, creo que podría llegar a valer tanto, voy a obtener un porcentaje de esa compañía en el futuro, aportando un valor mucho más chico. Y eso es lo que te da caja en este momento, donde todavía no estás traccionando. Bien. Bueno, la verdad, muchas gracias por las preguntas, porque la verdad está muy buena y hace un poco lo que queríamos, es que haya también participación, porque enriquece mucho más la charla. Bien, metiéndonos un poco en los cambios que estamos viviendo, ya nos quedan poquitos minutos, nos hemos excedido un poco, pero empezamos un poco más tarde. ¿Qué cambios y tendencias crees que se están viviendo en el mercado de M&A? ¿Cuáles son aquellas tendencias que crees se han acelerado más y aquellas que se han frenado un poco en su aceleración en lo que respecta al mercado de fusiones y adquisiciones? ¿O cuáles son, digamos, los favorecidos y los que no tan favorecidos en este contexto? Yo creo que el gran ganador en los últimos 18 meses es el concepto de transformación digital, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con un proceso de transformación digital es o va a terminar siendo producto de un proceso de fusiones y adquisiciones, ¿sí? Y es bastante amplio el tema de la transformación digital, porque pasa en todas las industrias, en todos los modos de vida o modos de hacer negocios, desde lo que es el concepto del gig economy, o el concepto de los Rappis, de los Uber Eats, ¿no? Y todo un proceso de cambio de modalidad de trabajo, por ahí, entre comillas, precario o no, pero que tiene otro modo de consumo distinto, por ejemplo, o que necesita un medio de pago distinto o una forma de salario distinto. Esos son productos de una nueva economía que surgió en el último tiempo, más que nada por el tema del delivery, como ejemplo lo estoy dando, ¿no? Y eso hace que generen distintos medios de pago, distintas formas de inclusión financiera, distintas formas de acercarse al mundo de otra manera. Todo eso y todo lo que esté relacionado, por ejemplo, con esa economía nueva, va a ser producto de absorciones, fusiones de otras empresas cada vez más grandes, ¿no? O sea, y ustedes ven el ejemplo de Rappi, cómo pasó de ser cadetería a ser una empresa multivertical de distintos temas, ¿no? Desde medio de pago, desde última milla, desde logística. Bueno, entonces, eso es un claro ejemplo de transformación digital y que empezó con una idea muy simple, digamos, ¿no? Todo lo que esté relacionado con ese proceso de transformación son los que hoy son los grandes ganadores, y todos aquellos negocios o modelos operacionales relacionados con una inflexibilidad o con una intransigencia de cierto status quo, eso es lo que ha sido también producto de fusiones y adquisiciones, pero más del lado de preservar o defender al máximo posible un valor que cada vez era menor a medida que pasaba el tiempo, digamos. Y en lo que respecta al impacto que ha tenido el COVID, ¿cómo han respondido las empresas en esta materia? Es decir, en función de cómo los ha impactado el entorno y a su capacidad de respuesta para responder a este contexto. Sí, ahí nosotros, y ustedes lo pueden ver en pantalla, nosotros armamos como una especie de cuadrante donde nosotros medimos, por un lado, el impacto mayor o menor, o severo o leve en cuanto al COVID, y la forma de actuar o la
la maniobrabilidad que tiene la empresa para maniobrar ante estas circunstancias. Y de esta manera nosotros identificamos como 4 estrategias y 2 maneras de actuar en este mundo de las fusiones y adquisiciones, que es, por un lado es defenderse y por otro lado es crecer, es ganar, ¿no? Ganar mercado, ganar clientes, ganar market share, ¿no? Acá cada uno de nosotros sabe, y ya ha pasado los distintos meses, sabe cómo fue el impacto de la pandemia, todo lo que sea relacionado con tecnología o con lo que es proceso de innovación y transformación. El impacto ha sido positivo en general. El impacto ha sido que ha acelerado los planes de negocio, los modelos de transformación, los modelos operacionales, ha fortalecido, con lo cual esos son grandes ganadores y que todos en ese vertical o en ese sector debemos pensar cuál es la estrategia de manera ofensiva que podemos hacer, si es el momento de aprovechar a incorporar nuevos mercados, a incorporar nuevos clientes, o por el momento, o maximizar el valor también vendiéndonos, digamos, ¿no? Y por otro lado, aquellos que eran parte de la economía tradicional, donde el impacto ha sido muy fuerte, un ejemplo muy ya básico sería el turismo, digamos, ¿no? Entonces, o la hotelería, donde el impacto ha sido enorme y profundo, o me reconvierto y empiezo a ver otras formas de modelo operacional, o directamente lo vendo en un proceso por ahí más de minimizar la pérdida, de una estrategia defensiva, y dejar de seguir perdiendo valor a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? En estos 4 cuadrantes, cada uno de nosotros nos podemos identificar y podemos ver dónde estamos hoy y cuáles son las preguntas que nos podemos hacer para seguir maximizando valor en el futuro. Y como para hacer un agregado, yo hace ya muchísimos años soy asesor de varias líneas aéreas y por supuesto iba a ir justo a ese punto. Sobre todo las líneas aéreas internacionales que hacían base aquí en Córdoba, y hemos trabajado mucho con ellos, y por supuesto que a ellos la pandemia les pegó fuertísimo, y a través de ellos hemos trabajado mucho también con industria, con todo lo que tiene que ver con la industria de las agencias de viajes y algunos mayoristas de agencias de viajes. Y la conclusión justamente de este cuadrante, o lo que pasa es que cuando a veces uno habla de ganadores y perdedores, también hay que mirarlo desde el punto de vista de concentración de mercado, ¿no es cierto? Porque por lo general lo que pasó con la industria del turismo es que los que son grandes y tienen espalda para poder aguantar o pasar la pandemia y saben que algún día el turismo va a volver, tienen capacidad de adquirir compañías por precios muy, muy bajos, o simplemente tienen capacidad de concentrar mercado. Entonces, bueno, eso es un tema importante también a tener en cuenta, porque digamos, aparte de los que son ganadores y perdedores, también un poco mirar el mercado, como esto lo terminó afectando el tema de la pandemia. Y obviamente que, para reforzar lo que decía Marcos, los que estaban preparados y estaban digitalmente ya transformados antes de la pandemia, la pudieron sobrellevar. Incluso hay alguna gente que es, digamos, yo puedo hablar desde mi caso personal, digamos también que lo mío es un negocio bastante personalista, pero teníamos la adecuación tecnológica para no tener que volver a la oficina, y ahora no hay ninguno que esté yendo a la oficina más que para eventualmente alguna cuestión, con lo cual diría que esos son los grandes beneficiados, los que estaban digitalmente transformados, porque pudieron generar mucho más valor en la pandemia, e incluso se han expandido y han podido adquirir otras compañías. Totalmente. Y en lo que respecta... Sí, un caso en Córdoba son los call centers, ¿no? Call centers de repente se vieron también sorprendidos por este cambio. No es que creo que muy poca gente lo veía, o por lo menos lo veía más con más largo plazo, y bueno, un claro ejemplo de ganadores, pero en esa etapa de grandes ganadores, obviamente hay algunos que por ahí no tuvieron la flexibilidad como para entender cuán rápido venía la ola de cambios, y bueno, y entonces hay todo un proceso de consolidación también, digamos, ¿no? Totalmente. En el caso de los call centers se notó que claramente aquellos que estaban más preparados de los que no estaban.
pudieron adaptar rápidamente su operación al nuevo contexto, ¿no? O que tienen soluciones de robot o de chatbot o distintas formas, más allá del operador que necesitaba un puesto físico de llamado. Bueno, esos son los grandes ganadores o no ganadores en este proceso, digamos, ¿no? Y con respecto a estas estrategias defensivas y ofensivas, ¿hay algún cambio con respecto a lo que vimos en 2020 y a lo que estamos comenzando a ver en 2021? Lo que podemos ver, y por ahí hablo un poquito a nivel global, pero la Argentina no es ajena a esta tendencia, es que el concepto de lo que es la fusión, adquisición o lo que es la compra-venta de empresas es la estrategia para crecer, digamos, ¿no? Hablo de Estados Unidos, hablo de Europa. Hoy el boom, y lo pueden ver, no, es totalmente público, lo pueden ver en distintos portales de noticias o revistas especializadas, el boom de lo que es el M&A y de lo que son la creación de estos vehículos especiales que son las SPAC o Special Purpose Acquisition Companies o Corporations, que son Friends and Family, Venture Capital, que en vez de buscar poner el dinero en una entidad particular, arman vehículos que se listan en la bolsa, juntan más voluntades y por ende buscan tickets más grandes, que eso es algo que explotó en los últimos 6 meses en Estados Unidos, por ejemplo, y eso hace que genere todo un boom de lo que es fusión y adquisiciones a nivel global, digamos, ¿no? Y la Argentina, obviamente con sus particularidades, no es ajena a esta situación, y con también el dinero barato que hay en el mundo, producto también de las ayudas económicas dentro de las economías desarrolladas a mantener a flote sus propias economías, hace que todo el proceso hoy sea la gran estrategia sea comprar o venderse en lugar de seguir creciendo lo que se dice orgánicamente, digamos, ¿no? Bien, bueno. Muchísimas gracias a todos por participar. No sé si seguimos en Zoom. No sé. Seguimos y tenemos una pregunta también, así que perfecto. Antes de cerrarte la voy a leer. Perfecto. Les agradecemos. Si hay más preguntas por Zoom también podemos contestar, no hay inconveniente. Lo mismo que si aquí tienen más preguntas para hacer, bienvenidas sean, así podemos atender a todas ellas. Pregúntenle a Seba ahora que tiene que hablar. Bueno, te lo leo, Sebastián, o a quien quiera contestarla. Pregunta Norberto González. La adquisición por parte de una sociedad de la totalidad de las acciones representativas del capital social de otra, donde sus accionistas reciben acciones a cambio de la sociedad adquirente, disolviéndose posteriormente la sociedad cuyas acciones fueron adquiridas por la sociedad adquirente. ¿Es una supuesta fusión encubierta o irregular? Doctor. ¡Wow! Necesitaría ver tu celular. Es tan fácil que Ezequiel la va a responder. Iba entendiendo de lo que ibas leyendo originariamente, pero bueno, estás ahí en Zoom, nos podés chatear. Iba entendiendo que se refería a lo que habitualmente se llama un swap de acciones, es decir, ingreso en una compañía y cambio acciones de mi compañía por acciones de otra compañía. En ese caso no existiría una disolución o una liquidación de una compañía, sino que entregaría acciones de la mía y las cambiaría por acciones de la otra. Eso es lo que iba entendiendo al principio, pero después se mezcló el concepto de liquidación o disolución sin liquidación, y el concepto de disolución sin liquidación habitualmente se da cuando se produce una fusión, es decir, se fusionan dos compañías, se produce la disolución sin liquidación, porque los dos activos se juntan y se reparten en función de lo que cada uno aporta el patrimonio de la compañía, se divide las acciones que son resultantes para cada una de las partes intervinientes, con lo cual yo no diría que es encubierta en ese caso, pero me parece que hay algo que me estoy perdiendo de la pregunta. Aparte hablaba de adquisición del 100%, con lo cual no habría ese swap de... Exacto, porque si yo adquiero el 100% de la compañía, por lo general, ¿qué pasa? Una compañía adquiere el 100% de la otra y muchas veces o habitualmente lo que se hace es
digamos, sigue siendo como si fuese la compañía holding o la compañía dueña de esa otra compañía y transitan su vida como dos personas jurídicas separadas hasta que en algún momento se integran tanto los negocios que resuelven fusionarlo. Es decir, ¿para qué se mantiene las dos compañías separadas? Para evitar que las contingencias de esta compañía, cuando yo la fusione con la mía, me genere una contingencia dentro de la compañía. Entonces, si yo mantengo los patrimonios de afectación separados, mantengo las contingencias dentro de la compañía que adquirí al 100%. Puedo ser dueño del 100% de una compañía o dueño del 100% de 20 compañías, si tengo una sociedad holding. Con lo cual, le pido a, no me acuerdo cómo se llamaba, que me escriba un mail y encantado de gusto se lo contesto, o que me llame por teléfono y encantado de gusto podemos conversar un poco más en profundidad sobre la pregunta. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Desde el Zoom. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Vamos a estar compartiendo con todos los inscriptos. Está bueno que no se levantaron y se fueron, así que eso es buen síntoma. Está cerrado. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Como les decía, vamos a estar compartiéndoles la presentación y el video de la charla que tuvimos hoy. Así como también todo el material relacionado con la propuesta académica del ICTA en general y de la especialización en finanzas en particular. Bueno, muchas gracias a todos.